Estamos a hablar de una conexión ferroviaria del eje atlántico con el aeropuerto de Lavacolla y por lo tanto es una ambición que tiene un planteamiento que no es única y exclusivamente del área metropolitana, es un planteamiento de país, es un planteamiento de comunidad autónoma, es un planteamiento que excede incluso la comunidad autónoma. El eje atlántico, la aspiración es que se prolongue hacia Portugal, la alta velocidad, la realidad, casi realidad ya ahora, es que llegue a Orense y por lo tanto conecte hacia otras zonas del territorio del Estado español y por lo tanto que se pueda disponer de un enlace ferroviario para acceder al aeropuerto de Lavacolla desde más sitios que la propia área metropolitana. El Partido Popular de Santiago, a instancias de su portavoz, el que me planteó y planteó al Grupo Parlamentario Popular del Parlamento de Galicia que vía una enmienda se incluyera específicamente en los presupuestos para el año 11 el estudio de esa conexión ferroviaria que además puede utilizar, y lo lógico es que utilice la actualización de unos documentos que ya existen, que plantearon en su momento, creo que en el año 2000 y poco, ese posible ramal de conexión del eje atlántico con el aeropuerto de Lavacolla. Si Santiago quiere ser efectivamente ese centro neurálgico de las comunicaciones, no solo tendrá que tener una gran estación intermodal, sino que tiene que tener una conexión con el aeropuerto, como hoy existen en todos los aeropuertos del mundo, a través de metro, de tren. Un aeropuerto, a pesar de que en muchas ocasiones parece que es el aeropuerto de Santiago y parece que es una infraestructura como urbana, ¿no?, como propia de la ciudad, realmente los efectos territoriales de los aeropuertos, y en particular el de Santiago de Compostela, como bien ha señalado el consejero, no se reducen a lo que es el área urbana ni tan siquiera el área metropolitana, sino que en muchos casos exceden lo que es o superan lo que es la propia región o incluso esto llegan, digamos, a otras comunidades autónomas o influentes. El destino referencial de todas las ciudades europeas con destino a Galicia es el aeropuerto de Santiago. Además, es el aeropuerto gallego para las rutas de largo recorrido transoceánico, es el aeropuerto donde las líneas de bajo coste pueden tener un mayor desarrollo con respecto a los demás. Es un aeropuerto que tiene que tratar de buscar la conectividad con el arco mediterráneo nacional y con los archipiélagos y, por supuesto, puede desarrollarse rutas en función de estrategias locales o de esfuerzos empresariales.